Muy buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy edición especial. Estamos haciendo este programa en un horario especial y un tema muy especial del cual todos tenemos que estar atentos. Quiero así recordarles que por mañana miércoles a las 7 p.m. hora de New York estará con nosotros Manuel Padilla. Él nos presentará Caminando en la Nueva Humanidad. 7 p.m. hora de New York. Mier- Miércoles diciembre 4. Con nosotros estará Magda Soberanes. Ella nos presentará el último año para pasar las grandes pruebas. ¡Qué lindo! Diciembre 11, José Hernández nos presentará Dios no es lo que tú crees. Diciembre 18, con nosotros Pablo Lul Barranco. Él nos presentará Estuve muerto. Así agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros programa tras programa, también compartiendo cada uno de estos videos que quedan en nuestro canal de YouTube, Encuentro del Miércoles en New York. Gracias por darle un dedito, un like, compartir y suscribirse sobre todo a nuestro canal. Esto nos permite que esta tarea siga en marcha, de que sigamos vivas en esto de las redes sociales. Ustedes ya saben cómo es esto. Es muy importante que se comparta, se difundan cada uno de los mensajes de nuestros invitados, porque todos ellos tienen un contenido de muchísima sabiduría y están hechos con mucho, mucho, mucho amor. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y el día de hoy, como ya dije, un programa especial junto a Arancha Alcibar. Ella estará acompañándonos hoy día y presentándonos Acompasando la vida. Abrazar la muerte para abrazar la vida. Muchas gracias, Arancha. Adelante. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo, por darme la oportunidad de poner voz a algo que forma parte ya de mi misión de vida y es hablar del amor incondicional, Qué nada más y lindo. nada menos. Me encanta esto de que ya eres consciente de tu misión de vida. Sí, sí. Excelente. Cuéntanos un poquito de ti y cómo fue que llegaste a este camino. Bueno, yo he llegado a este camino gracias a mi hijo. Él ha sido la luz en el camino y ha sido el que ha puesto claridad en toda esta misión y en todo lo que a partir de ahora pues elijo hacer en la vida, ¿no? Yo, bueno, empecé desde muy pequeña con percepciones, con determinadas habilidades que al final nos corresponden a todos, ¿no? Que estos son parte de nuestra esencia como almas, ¿no? Y que en el momento en que nacemos se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que venimos a hacer y desde dónde venimos a hacer todo esto, ¿no? Y la vida es un completo desafío para ir, sobre todo, escudriñando un poco en estos espacios de sombra, poniéndoles luz y reconociéndonos a cada paso en cada uno de estos espacios, ¿no? Abrazando la sombra para descubrir la luz. Y bueno, pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte de pequeña eh, que marcó, bueno, no marcó definitivamente la vida, porque sí que hizo que hubiera más conciencia, de alguna manera, ¿no? De que esas percepciones estaban cada vez más amplificadas, pero yo no podía hablar de ellas. No era muy común el espacio en el que yo me movía, pues todas las personas estaban en ese apego a lo terrenal, en ese apego a lo carnal, ¿no? A esta tercera dimensión. Y para una niña de 6 años empezar a contar estas cosas, pues no era fácil, porque, porque bueno, no era, no sé, era lo común en aquel momento, es tu fantasía, es tu imaginación, qué cosas dices, ¿no? Seguro que lo has soñado y ahora estas cosas, ¿no? Y yo cada vez disfrutaba más en silencio, en mi propio silencio, de esa comunicación con los animales o con los árboles o con el cielo, ¿no? Para mí era especial el juego
de mirar al cielo por la noche o por el día. Y bueno, yo fui creciendo, entré en una adolescencia en la que estas habilidades se fueron un poquito más allá y yo no podía controlarlas, pero me asustaban, porque sobre todo tenían que ver con mensajes de muerte. Y aquello me hizo tomar una conciencia mayor, ¿no? De que la identificación con lo que tenemos todos habitualmente, ¿no? Que es con el cuerpo, con los pies en la tierra, no era lo que resonaba en mí. Pero yo estaba de alguna manera invitada a vivir esa vida desde ese punto. En mi familia había mucho amor, pero no había esa conciencia o esa conciencia en ese acompañamiento, ¿no? Y cuando había una muerte, la muerte se dejaba, se les amaba en silencio, pero no se les hacía partícipes de la vida, ¿no? Y a mí esto me desescuadraba mucho. Bueno, mi vida siguió adelante, yo empecé a ocultar, de alguna manera, a ocultar, a esconder, ¿no? Esas percepciones, esa capacidad, esas habilidades, y me fui metiendo más en el mundo terrenal, ¿no? Me casé y tuve un hijo. A los meses tuve que ser intervenida quirúrgicamente en una intervención que salió mal. Bueno, ahora yo ya sé que no salió mal. Nada hay mal, no es mal ni bien, ni bueno, ni malo, ¿no? Es la experiencia y es lo que te lleva a elevar en ese plano de evolución, en esa escalerita, ¿no? De la evolución. Y bueno, pues en aquella intervención yo tuve un paro cardíaco y fui completamente consciente de lo que estaba pasando allí. Fui tan consciente que pude relatar después lo que yo había visto, ¿no? Lo que había sucedido en aquel quirófano, lo que había pasado. Y mientras aquello pasaba, lo que yo percibí es un desapego completo del cuerpo físico. Era, no hay, a ver, Adriana, no hay palabras, de verdad no las hay, no existen palabras que definan lo que se siente cuando el estado es el del amor incondicional. Y también se puede vivir en la vida, no hace falta tener una experiencia cercana a la muerte. O Claro. sea, esto no nos hace ni más importantes ni más especiales, porque podemos aprovecharlo o no. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero este estado se puede conseguir de otras maneras también en la vida, ¿no? En el momento en que nace un hijo, estás en esa plenitud, en esa unidad, ¿no? En esa unidad en el todo, por ejemplo, ¿no? O en las muertes, en el proceso de morir, yo acompaño también procesos de muerte, y en el proceso de la muerte se da exactamente ese mismo instante de plenitud y de unión y de totalidad, ¿no? Bueno, volviendo a esa experiencia, yo de repente me vi encima, en el techo. No sé cómo ni cómo no sucedió, pero sucedió que yo estaba viendo todo desde un plano de observación total, envuelta en una luz inmensa, con una sensación de plenitud inmensa, sin ningún miedo. Sí puedo decir que yo tenía mucho vértigo y en aquel momento a mí me daba igual, o sea, no había apego a ninguna emoción. Era un reconocimiento pleno de que lo que estaba ahí abajo era mi cuerpo, aquello no era yo. Y el estado era de expansión total, de expansión total. Eh, Era como una red en el todo, en el que todos estamos ahí interactuando, ¿no? Y yo era una parte más de aquella red. Y una parte que se sentía inmensamente feliz, con una felicidad que no había sentido en ningún otro momento de mi vida. Y yo no quería volver. Yo entendía que aquel era el espacio, que realmente ese es el sitio al que pertenezco, al que pertenecemos todos, ¿no? Y, y bueno, yo me vi allí viendo cómo todos corrían, cómo iban, cómo venían, pero a mí me daba igual, me daba exactamente igual. De repente me vi en la sala donde estaba mi marido, esperando,
estaba con mi madre, y yo le decía, estate tranquilo que todo va a estar bien. Yo estoy muy bien, todo va a estar bien, ¿no? Yo trataba de transmitirle que no había nada por lo que sufrir, ¿no? Porque realmente yo ahí estaba muy bien, ¿no? Y a la vez que estaba allí, estaba en mi casa viendo a mi hijo, que tenía 16 meses entonces, ¿no? Y le decía lo mismo, está bien, estás bien, yo estoy bien, yo estoy feliz, todo va a estar bien, ¿no? Y, y era esto, ¿no? Yo en aquel momento podía estar aquí, podía estar allí, pero podía estarlo en el mismo momento, en el mismo punto. No necesitaba hablar porque todo estaba dicho, ¿no? Todo era como una conexión desde esa energía que somos. Ahora le puedo poner más o menos nombres, ¿no? Entonces yo tenía 28 años, han pasado muchos años, y 30 y muchos años. Y quiero decir que aquella fue una experiencia que a mí me enseñó que la comunicación no es verbal, que la presencia no es física, que la actitud no cuenta, porque solamente lo que vale es ser desde ese estado de la nada en la que de verdad se encuentra todo y que tememos tanto, a lo que tanto tememos, ¿no? Hay otras personas que cuentan sus experiencias cercanas a la muerte y hablan de haber visto pues familia, o yo no recuerdo nada de esto. Yo sí recuerdo esas luces inmensas y ese cortejo de luces que estaba por detrás, en un firmamento infinito en el que yo era, yo era, yo era. Y bueno, pues en un momento determinado, no sé cuánto tiempo transcurrió, yo escucho, tienes que volver. Y mi respuesta fue, no, yo estoy bien aquí, ¿no? Y tienes que volver, ¿no? Y no sé cómo sucedió, fue como una espiral por la que yo bajaba y volvía a entrar en el cuerpo, a sentir un dolor inmenso, inmenso, y una resistencia a estar allí nuevamente, ¿no? En un cuerpo que dolía muchísimo. Y yo tengo el recuerdo de despertarme en ese momento y de volver a caer anestesiada, ¿no? Cuando yo despierto, las cosas se han complicado más. Vuelve a haber otro momento muy crítico y aquella noche yo la paso realmente muy mal. Y al día siguiente, cuando viene el médico, yo le conté. Le conté cómo yo había sido consciente, cómo me había despertado, cómo había sentido esto, cómo había sentido lo otro, pero yo le hablaba de lo que yo había visto de la intervención, no de lo que yo había vivido, ¿no? Y él me decía que era imposible. Esto era fruto del cóctel de medicación que se había recibido, que, bueno, pues que muchas veces estas cosas ocurren. Y yo, Adriana, me lo creí, me lo creí, porque quizá lo que había vivido era algo que no, que no me parecía tan inmenso que pensé, esto es un sueño, ¿no? Yo he sido siempre muy creativa, pero llegar a crear en mi imaginación algo así no creo que hubiera sido capaz nunca, ¿no? Porque no es lo que ves, es lo que sientes, es lo que dejas de sentir para sentir en grande, en mayúsculas, ¿no? Y, y esta fue la experiencia que supuso un punto de inflexión en mi vida, para bien o para mal, para hacer un camino, para el camino que correspondía en un intentar
no tener esto en el recuerdo, pero tener un enfado interno tremendo, porque no podía dejar de reconocer que yo había vivido. ¿Vale? Entonces, esto me supuso una distorsión enorme, enorme, y, y yo realmente no me creía al médico porque nunca dejé de buscar. En aquellos años, hablo de 1989, Internet no estaba disponible. La lectura de determinados libros no estaba disponible. El acceso que teníamos socialmente o culturalmente a estos temas no estaba disponible. Y la posibilidad de hablarlos era, bueno, era algo inaudito, impensable, ¿no? Y bueno, pues yo seguí buscando, y no seguí buscando en el mundo de la ciencia, sino en el mundo del alma, ¿no? Yo fui procurando el encuentro con el alma de alguna manera sin ser consciente de lo que estaba haciendo, pero iba de alguna forma guiada, ¿no? Y, y entré en temas de conciencia, en temas de espiritualidad, en cursos para manejar la energía, para, para ver por dónde venía la vida, ¿no? Y no fue fácil, no fue muy fácil porque yo esta experiencia la callé y no la conté nunca. Y es verdad que a partir de esa experiencia, esas habilidades, todavía subieron un pasito más. Esas capacidades se desarrollaron un poquito más, bastante más. Y ahí estaba mi desencuentro. ¿Seré yo? ¿Lo estaré imaginando? ¿Me lo estaré inventando? Y bueno, la vida fue transcurriendo y cuando yo cumplí 50 años, esta intervención fue cuando yo tenía 28. Cuando cumplí 50 años, yo había enfermado. Durante todos esos años la energía no estaba dirigida donde tenía que estar dirigida. Y mi cuerpo fue prestando síntomas para alertar de este no es el camino. Este no es el camino, ¿no? Y mi sensibilidad se hizo altísima. La empatía se desbordó hasta llegar a afectarme extremadamente los problemas, las emociones de los demás, a no poder canalizarlos, no poder gestionarlos, a generar una sensibilidad medioambiental importante físicamente. Y a los 50 años hubo como un clic, no sé qué pasó, pero pasó. Y hubo un clic de una mayor conciencia para dirigirme ya hacia el camino. Y de alguna manera lo fui haciendo, no sé. Repito, yo no soy artífice de la guía que he seguido. Creo que me he dejado llevar por esa guía que viene de manera intuitiva y que nos está completamente dando la mano todo el tiempo. Y no somos conscientes. Y nunca estamos solos. Y bueno, fui abriendo más espacios. Me fui abriendo más espacios y con ello los fui abriendo también para la gente de alrededor, ¿no? Entre ellos mi hijo. Y ahí fue el momento en el que yo pude empezar a ser consciente de que el miedo era algo que yo albergaba por apego, porque realmente no había razón para tener miedo. Y bueno, pues ya se fue dando la vida. Yo fui haciendo cada vez más encuentros conmigo, cada vez había más encuentros, no voy a decir más búsquedas, sino más encuentros, ¿no? Y cuando llegó el año 2019, yo tenía una sensación que estaba ahí como una impronta. De todo el recuerdo que yo tengo de aquella experiencia cercana a la muerte vivida en aquel quirófano, solo recuerdo un mensaje, ese tienes que volver, y un mensaje que era muerte a los 31. Yo en aquel momento pensé que era mi propia muerte, por el estado de salud en el que me había quedado después de aquella intervención. Pero pasaron los 31 y los 35 y los 40 y no había sido. Aquello, por un lado, era el apunte de, ves, esto fue algo de la anestesia.
O sea, había que corroborarlo con la mente lógica, ¿no? Y porque el ego siempre va a hacer la trampa, siempre va a hacer la trampa. Y bueno, pues aquel 2019 mi hijo tenía 30 años y yo empecé a tener intuiciones, sensaciones, ¿no? Y cada vez hablar más con él de la libertad de ser. Si ya veníamos hablando de esto, pues aquel año tenía que ser, que se abriera más ese camino, ¿no? Para mí y para él, ¿no? Y el 31 de agosto de 2019 recibimos una llamada diciendo que nuestro hijo había caído desplomado al suelo sin respirar y acababa de morir de una muerte súbita. Acababa de cumplir hacía 8 días los 31 años. Bendito, bendito Dios, bendita vida, que yo no tuve ese recuerdo desde el primer momento con la certeza de que era él el que iba a morir, porque hubiera sido una vida de vivir con la espada de Damocles, ¿no? Pero entiendo que las cosas tuvieron que ser de esta manera, ¿no? Y me permitió el espacio de prepararme de alguna forma para poderle despedir desde la calma, desde el amor, desde el perdón, desde la gratitud, no sin dolor, pero en aquel momento él tenía que hacer ese viaje que yo sabía cuál era el destino. Y de alguna manera la sensación que yo tengo es que aquel día, mientras estaba con él ahí en el suelo, mientras intentaban recuperarle, yo sabía que él ya no estaba, pero seguía cantándole y seguía hablándole porque tenía que acompañarle en ese camino, ¿no? Y, y esto no significa que conocer ese portal y dejarle en la entrada sabiendo dónde va, no vaya a doler. Esto no cambia, quiero decir, no quita el sufrimiento en el duelo, no quita la añoranza, no quita esa ausencia tan desgarradora, ¿no? Eh, ayuda, ayuda. Y, y ese mismo día yo descubrí que esta era la misión, hablar del amor incondicional y hablar de cómo estamos, el amor incondicional bien entendido, porque pensamos que amamos incondicionalmente y no es así. Condicionamos el amor constantemente, en cada latido y en cada respiración lo estamos condicionando, porque estamos poniendo expectativas al otro, sobre nuestras expectativas, ¿no? Y, y aquel amor incondicional que yo había vivido cuando mi hijo nació, en aquella experiencia cercana a la muerte, se volvió a dar en aquel momento de acompañarle en la muerte. Y se da para toda la vida, porque le amo incondicionalmente. Y esta es la mayor distorsión de esta historia, ¿no? Es decir, tenemos que esperar a que las cosas ocurran para aprender a amar sin condiciones. Ahora es igual. Ahora es igual la ropa que se ponga, si se peina, si no se peina, sí, da igual. O sea, da igual realmente, ¿no? Entonces, esta forma parte de la misión, ¿no? Del acompañamiento. Yo lo que hago es acompañar procesos de vida, de bienestar, de duelo, ¿no? Y acompañarlos en ese encuentro con el alma para entender cuál es el camino. Y nos lo está dando constantemente, ¿eh? Llama muchas veces a la puerta y no nos enteramos. Entonces, yo creo que al final la misión de todos es vivir en el encuentro con el alma, ¿no? Con lo que hemos venido a vivir. Y de una manera o de otra, ¿no? Cada uno lo hará con un propósito diferente, pero la misión al final es ese encuentro, ese recuerdo de quiénes somos, de lo que somos de verdad y de lo que hemos venido a hacer y de cómo lo podemos hacer, ¿no? Que tenemos la capacidad de elegir. Yo no puedo elegir mañana cuando me despierte, no puedo elegir cosas que vayan a ocurrir. No puedo cambiar el destino, no puedo cambiar lo que ha pasado por mucho que me duela. Sí puedo elegir eh, con qué disposición me levanto todos los días y abro los ojos, ¿no? Y ahí para mí es importante, Adriana, el
terminar el día y empezar el día con la gratitud, porque es el momento en el que tenemos el mayor encuentro, no con la alegría, porque, bueno, este ha sido un aprendizaje bonito, ¿no? Es decir, es un camino muy duro, pero es el camino más bonito que te puede tocar vivir, porque es el del amor en plenitud, ¿no? Es un camino muy bello porque deja muchos regalos. La muerte deja muchos regalos y la vemos siempre como una enemiga en la vida, ¿no? Y lejos de ser una enemiga es una compañera, es una hermana, es sin muerte no hay vida. No somos conscientes de que sin la muerte no estaríamos vivos y que la muerte nos ayuda a vivir y nos pone la oportunidad de elegir esa vida, ¿no? Y no somos conscientes. Le tenemos demasiado miedo, le damos la espalda y la muerte es grande, es grande, es grande. Y a veces viene y se lleva a manos llenas lo que más queremos, ¿no? Y a veces llega y vuelve a llegar y vuelve a llegar, ¿no? Yo en esta experiencia, en menos de 3 años, despedí a mi hijo, a mi padre, a mi madre y a la perra de mi hijo, que era lo que nos quedaba vivo de él y que la teníamos desde que tenía 5 días, ¿no? Y yo entendí la misión de la preciosa Tara, ¿no? Nuestra Tara vino a ponernos ese punto de amor, de conciencia, de legado, de sosiego, de acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento fuera de juicios, porque en el duelo se viven muchos juicios externos, ¿no? Y muchos cuestionamientos. Y, y este es el amor incondicional y una perra nos demostró el amor más incondicional que podíamos vivir en nuestro duelo. Solo había amor por su parte, ¿no? Y como ella, todos los animales. Y bueno, pues quiero decir, a veces la muerte viene y no le caben en las manos todo lo que se lleva. Sin embargo, todo lo que se lleva la presencia física, porque el amor de los que se han ido se queda, ¿no? Y se queda en nuestras manos. Y yo siempre suelo poner un ejemplo que es, y se queda así. Y mis manos se abren los dedos para poder coger todo el amor de mi hijo o de quien sea, ¿no? Y se me va escapando por los dedos. Y lo que se escapa no es cualquier tontería. Tiene nombre, se llama Miquel. No se puede escapar este amor, ¿no? ¿Y qué hago con tanto amor? Porque el duelo es dolor por amor, ¿no? Y ese amor yo me lo pongo en el corazón y ahí es donde yo puedo proyectarlo. Y ese amor lo tengo para dar a otros también, ¿no? Y duele. Es un amor que duele, pero es un amor que acompaña más que otros amores que creemos que vivimos en la vida, ¿no? Y esta es mi historia. Es bellísimo. ¿Qué quieren que te diga yo? Estoy casi sin palabras acompañando todo lo que nos has contado, la fortaleza con que puedes utilizar las palabras para decirlo, para convertir el sentimiento en palabras, ¿no? Definitivamente. ¿Recuerdas? Voy a comenzar desde el principio. Desde pequeña, ¿cuáles eran aquellas cosas que tú podías sentir que eran diferentes en ti? Mira, yo me acuerdo que yo jugaba a preguntar a la gente, porque yo sabía la respuesta. Mm. Entonces, en respuestas de sí, no, tal, y me sigue pasando muchas veces, ¿no? Y mi marido suele decir, ¿para qué me preguntas si ya lo sabes? ¿No? Pero jugaba a esto, que era diferente en mí, que, que yo hablaba con los animales. Y no es yo hablaba, cualquiera puede hablar con los animales. Además, todos podemos hablar con los animales si no nos lo proponemos, ¿vale? Podemos aprender también vamos a su nivel de vibración y desde ese nivel de vibración nos encontramos, ¿no? Es decir, si yo bailo tango y tú bailas tango, nos encontraremos bailando tango. Si yo bailo tango y tú bailas rock, ahí a lo mejor no nos encontramos, ¿no? Nos vamos pisando. Pues esto es lo mismo, ¿no?
Cada uno está en un nivel de vibración y si entramos en ese mismo nivel nos podemos encontrar, ¿no? Como iguales, no como superiores, sino como iguales, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo lo que luego le puse nombre, que era la telequinesia, ¿no? El enfocarme en algo y ese objeto se movía, o, o poner la mano encima de algún objeto y elevar la mano y el objeto elevaba, ¿no? O mover con las manos sin tocar ese objeto de un sitio a otro. Esto se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Eso sí se fue perdiendo con el tiempo, sin embargo la percepción no se fue perdiendo. La percepción fue la que fue aumentando en ese aspecto. Nos comentaste que eh, hacías, percibías la muerte desde niña. ¿Eso eran animales, en personas? En ¿Cómo, personas, y cómo en sucedió? personas. Y esto fue cuando yo era pequeña y se hablaba de la muerte. Yo recuerdo que los niños no podían acercarse allí donde estaba el muerto. Sí. Es más, ni a las casas donde estaban los muertos, ¿no? Porque entonces no había tanatorios como había ahora. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, me llamaba muchísimo la atención. Y siempre estaba merodeando por donde estaban, ¿no? Sabiendo que allí estaban, era como una necesidad de estar en presencia alrededor de aquello, ¿no? Yo ahora puedo entenderlo, ¿no? Yo conocía aquello, yo sabía de dónde veníamos todos, ¿no? Y todos veníamos de dónde había ido esa persona, que yo también había que celebrar, pero sobre todo había que dar el reconocimiento que era, ¿no? Y era una oportunidad para vivir ese amor, ese instante de estar allí otra vez, ¿no? Y recuerdo que desde pequeña he tenido una empatía especial y una conexión especial con determinadas madres que después perdieron hijos. Y cuando era joven, te estoy hablando de unos 14 años, 15 años, 13, 17, 20, eh, para mí era fácil acercarme a estas madres. Y ellas me recibían con los brazos abiertos porque yo ahora entiendo por qué, porque es muy difícil acercarse a una madre que ha entregado un hijo al cielo. No, no es fácil. Es la prueba más comprometedora, con niveles de compromiso, porque dependerá también de cómo ha sido la muerte y muchas cosas que puedan venir alrededor, que podremos hablarlo también, ¿no? Pero, pero no es fácil. Y para mí me resultaba fácil y además me resultaba reconfortante. Pero recuerdo un día en especial que me marcó muchísimo, que estábamos hablando en una cuadrilla de jóvenes, estábamos hablando y de repente yo miré a uno de ellos y fue como algo que, no sé, que te para la respiración, ¿no? Como un golpe en el pecho que te para la respiración. Murió poquito después. Pero a los días me pasó con días, meses, no tengo el recuerdo exacto, pero fue en aquella época también. Íbamos a casa de una amiga y salió su madre a recibirnos y yo cuando le di el abrazo, yo me quedé con una sensación muy extraña y volví a tener ese boom, ¿no? Que también había tenido de pequeño. No fue ella, fue la madre de ella, esa misma noche. Y a mí esto me asustó muchísimo, Diana, porque me puso fíjate, me puso en el pensar que yo podría tener algo que ver con la muerte de los demás, ¿no? Que podría tener determinado poder de si me fijaba en alguien, hacerles partir. Y esto me hizo echar un paso para atrás y dejar de mirar esa energía o esa capacidad, retirar de la mente cada vez que me venía algo, cuando había un, uy, pues me decían algo y decía, pues eso te va a salir seguro, seguro que sí que te sale, seguro que te sale. ¿No? Esas percepciones que venían, yo las fui enterrando poco a poco, porque me daba miedo de mí misma. Y pienso que es esto, ¿no? Es el qué mal vista está la muerte.
qué miedo le tenemos a la muerte, que creemos que podemos matar a alguien solamente con el hecho de tener esa percepción, ¿no? Y a lo mejor es que la muerte va allí donde, o bueno, o yo la intuía o la percibía porque ella no me veía tan enemiga, no lo sé. Pero me tuve que perdonar a mí misma. Me tuve que perdonar a mí misma y hacer un trabajo importante con esto, ¿no? Sobre todo para ser humilde y entender que yo no tenía ningún poder, que no hay poder sobre esto. Yo solamente podría ser una antena que recibía una información en un momento determinado, quizá, para poner conciencia en algo o en alguien, ¿no? Pero nada más. Y la lección la aprendí porque aquel 2019 me puse conciencia a mí misma y fuimos haciendo esa despedida de a poquitos y desde el amor. Has traído a mí muchas cosas y te agradezco por estar al servicio porque honestamente también nos han pasado cosas, igual como que te ha pasado a ti. Y yo te escucho hablar a ti cuando dices, las dejé escondidas. Sí, es verdad, y los he dejado escondidos. Claro. Ah, tenemos a Merita que tiene su manito levantada. Adelante, Merita. Hola, buenas tardes. Disculpen, recién he entrado hace 10 minutos porque se me pasó la hora, se me pasó la hora. Es muy interesante el tema que tú estás exponiendo. No, no supe ni el nombre, digamos, ¿cómo te llaman? Yo soy de Santiago de Chile. Entonces, quisiera saber lo siguiente, o sea, estos temas a mí me fascinan bastante porque tengo una creencia, digamos, creo que así es. Entonces, no escuché, digamos, el encuentro que tú tuviste. Yo sé que lo voy a ver después en diferido, pero no sé a raíz de qué fue, digamos, este encuentro cercano a la muerte, lo que te provocó, digamos, el hecho de saber, parece que tu hijo falleció. Disculpa, digamos que no estoy muy al tanto porque como entré hace poco, entonces me gustaría saber cómo fue que tú sentiste eso, como que tu hijo iba a fallecer así, o iba a tener un encuentro así, o tú tuviste un encuentro cercano a la muerte. No sé si se entiende la idea, disculpa, estoy aquí cocinando en en la cocina, entonces no me fijé en la hora y por eso entré atrasadita. Bueno, es que sería volver a contarlo todo otra No, vez, no, disculpa, no sí, sé. No, 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 tranquila, Merita, no pasa nada. ya. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte y en esa experiencia cercana a la muerte, pues yo vine con una información que era muerte a los 31 y al ver pasar mi vida y que yo no moría a los 31, cuando mi hijo tenía 30 años, yo empecé a intuir esta muerte, ¿vale? Claro. Y él murió a los 8 días de cumplir 31 años. Mm, ¿Mm? ya, ya No sé está. si respondo a tu pregunta. Sí, claro, precisamente. Claro, porque yo te iba a preguntar, claro, pensaba si tú habías pasado una revisión de tu vida, digamos, que habías pasado por el túnel, así, donde uno No, se no, 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 encuentra. no, 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 nada de no, eso, ya. no, 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 ya lo verás, yo no, yo directamente aparezco en un sitio con muchísima luz Ah, ya, y lo que tengo es un sentir lo que es el verdadero ser, es esto, ya, ¿vale? ya, Pero yo no, ya. no he tenido esa experiencia del túnel. eh, No, no puedo decirlo ni... No, no la he tenido. No, no me imagino, pero es muy interesante el tema, entonces estoy atenta, sí, a estar escuchando lo que tú estás, digamos, lo que te queda de exponer, así que, y créeme que es cierto, a uno le resulta difícil, porque yo pertenezco a un centro de adulto mayor y le hablo de estos temas así, de que en realidad uno lo más seguro que tiene es la muerte, porque como dijiste tú recién, nosotros morimos para nacer o nacemos para morir, así, pero en realidad lo que muere es el cuerpo, porque el espíritu sigue vivo, tiene otra vida, entonces yo le digo que tenemos que prepararnos, nosotros somos personas mayores, entonces qué bonito de saber que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos, que nos están esperando y que nunca morimos solos, le digo yo.
nunca morimos solos porque siempre nos va a venir a acompañar nuestro ser amado. En este caso, yo sé que va a venir mi esposo, que murió ya hace 11 años, mis padres, mi hermano, mi cuñada. Entonces, qué lindo, digamos, que uno va a tener la oportunidad de verlo. Y también tengo la certeza, y tenemos la certeza, digamos, mi hija es comunicadora animal, se comunica con los animales y como dices tú, todos tenemos esa capacidad, solamente que la hemos olvidado. Entonces, y qué hermoso y qué lindo, digamos, que vamos a encontrarnos con nuestros animalitos, perritos, gatitos, así. Entonces, realmente me encantó mucho cuando te referiste a esto y voy a seguir atento a lo que tú estás exponiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Merita, gracias. Gracias, Merita. Arancha, si pudieses describir la muerte, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué podría decir de la muerte? Mira, para mí la muerte es estar en un punto de un camino en el que, en el que vamos a ver dos lados diferentes, ¿no? La muerte vivida desde aquí, desde la encarnación, desde esta experiencia en la tercera dimensión, o la muerte vivida desde la conciencia del alma. Sería, imagínate que estás en mitad de un río, en mitad de un río, y ves las dos orillas. En una orilla está todo, toda la felicidad por ese encuentro, por ese reencuentro, por esa expansión del ser, por esa plenitud, por, este, por esta posibilidad de ser todo, de tener todas esas habilidades, esos dones, esas capacidades a disposición, sin restricción, el, el estar en una continua evolución, en ese proceso de ascensión, de tener esos encuentros con maestros, con guías, con todos esos seres que nos están acompañando constantemente, ¿no? Es, sería esa parte, esa vuelta a esa sinfonía del universo, ¿no? De la que somos parte y en la que llegamos a alcanzar todo el brillo, toda la luz de lo que somos, ¿no? Y miramos hacia la otra orilla y en la otra orilla lo que vemos es el sufrimiento, es el dolor, es el apego, es el no, el, el no discernir, el condicionarnos, el someternos a determinadas creencias, a falsos valores, a desencuentros continuos, ¿no? Entonces, la muerte tiene dos caras, pero no es ni buena ni mala, es dónde me coloco yo. Y está bien que me coloque en los dos sitios, porque hemos venido aquí para vivir una experiencia humana, para, para transitar y transmutar esas heridas del alma, y las hacemos a través de estos sufrimientos, de estos dolores, porque es muy difícil aprender por simpatía, ¿no? Pero, porque realmente sí puedes aprender, pero no integras lo aprendido y cuando te llega te descoloca completamente. Entonces, el proceso no está en aprender, el proceso está en integrarlo en cada célula, en cada molécula, en cada átomo, que cuando para mí la muerte se llevó lo más grande que yo he tenido, ¿no? Pero lo sigo teniendo, ¿no? Porque mi hijo no está físicamente, pero cada latido de mi corazón late por dos. Cada respiración, cada inspiración, cada expiración es por dos. Porque está en todo donde yo esté, está él. El amor no termina con la muerte física. Y la muerte física no es nada más que el paso a la verdadera vida. Yo de broma, porque lo que sí hice fue repetirme todos los días, desde que él murió, mi hijo ha muerto, mi hijo ha muerto.
porque yo tenía que creerme que en esta vida me quedaba en el país de nunca jamás, que era una película que a él le encantaba, Peter Pan, ¿no? Es que ahora es niño para siempre, pero no niño por la edad, ahora es la alegría de vivir, ahora es la felicidad plena. Entonces yo solía decir, mira, ahora tengo la tranquilidad que no tienen todas las madres. En todo momento sé dónde está mi hijo y con quién está mi hijo. Y no puede estar en mejor lugar ni con mejor compañía. Esto es cuece, esto es cuece, pero es mirar a esa parte del río donde está todo el paisaje lleno de luz, lleno de brillo y lleno de colores. La otra parte del río te deja un paisaje de devastación. Entonces, para mí es importante, o ha sido muy importante, Adriana, el proceso de resignificar la vida. Sentido, claro. Pero solamente lo he podido hacer o lo estoy haciendo al resignificar la muerte y al entender que la muerte forma parte de la vida. Porque cada vez que late el corazón, se puede quedar parado. Cada vez que yo me duermo a la noche, puedo no despertar por la mañana. Entonces, morimos mucho más de lo que creemos estando vivos, sin estar vivos, porque estamos menos vivos de lo que creemos, ¿no? Entonces, para mí el proceso de acompasar la vida no es acompasar la vida porque suene muy bonita la vida, porque la alegría puede no estar, pero está la felicidad. Se puede ser feliz en un proceso de duelo, se puede ser feliz en una tragedia, se puede ser feliz. Hay que escarbar, hay que escarbar. La alegría puede no estar, pero la alegría es algo momentáneo, por algo que se consigue en un momento y ya está, ¿no? Qué alegría si yo ahora puedo ver a mi hijo, si pudiera abrirse la puerta y entrara y dijera, hola, ma, qué alegría, ¿no? Qué felicidad tan inmensa, pero siempre me faltaría que vuelva a abrir la puerta. Entonces la felicidad la encuentro en ese amor compartido y en toda la gratitud de lo que hemos vivido y en saber lo especial que ha sido y todo lo que ha ido dejando y los regalos que nos ha ido dejando, ¿no? Entonces, eh, eso es donde elijo, a qué orilla elijo mirar. Y hay días que me paro solamente a mirar la devastación, pues porque también hay que vivir esto y también el cuerpo tiene que expresar, ¿no? Con esas lágrimas que son ese agüita lleno de amor, esa agüita de amor. Yo estoy bañada en agüita de amor. Y es una oportunidad de vida también la muerte. La muerte es como un manto que te arropa, pero que te arropa para que seas consciente de que tienes precisamente el gran reto de estar iluminando todas las sombras. Y ahí es donde de verdad va a salir tu luz, ¿no? La luciérnaga solo brilla en la noche. Esto es igual, ¿no? En el abanico que somos todo, somos lo agradable y lo desagradable. Y si yo niego lo desagradable en mí, lo agradable no tendrá el mismo valor. Para mí esto es la muerte, es una oportunidad para verme como un abanico completo en el que solamente me queda abrazar todas esas partes, aunque duelan. Y si duelen, todavía abrazarlas más. Tan lindo. Estoy procesando todo esto. Cuando hablamos de el camino es muy duro y esta escalera de la evolución, ¿por qué consideras que la evolución en sí tiene que tener un camino duro? No, no es que tenga que tener un camino duro, pero yo he tenido la cabeza muy dura y solo he aprendido a base de dolor. Sí, Yo entiendo. mucha gente lo mismo, estamos viviendo lo mismo. Es esto, ¿no? Yo creo que como humanos hemos venido a trascender la polaridad, ¿no? Y yo solo puedo conocer la alegría si he conocido la tristeza, ¿no?
y solo puedo apreciar la alegría si he conocido la tristeza. Yo solo puedo conocer la confianza si he conocido el miedo. Entonces, no es que sea un camino muy duro. En la vida tal y como se establece, es difícil, porque es un trabajo, para mí es un trabajo de humildad. A mí la prueba que me ha tocado, y a lo mejor posiblemente es ese algo que tengo kármico y que tenga que experimentar, ¿no? Te ponen la humildad de vivir en ese país que te decía antes de nunca jamás. Nunca jamás vas a poder vivir esto que está viviendo tu tía, tu prima, tu hermana, tu amiga. Nunca jamás vas a ver que tu hijo haga esto. Nunca jamás, ¿no? Entonces, en ese nunca jamás hay un trabajo de humildad enorme, enorme. Y un trabajo de resistencia que hay que medir, porque inevitablemente la resistencia va a estar. Para eso estamos también desde el ego, ¿no? Y el ego está muy bien que nos acompañe, porque a veces nos da mucha fuerza para seguir adelante también, ¿no? Desde la rabia, desde el enfado, desde la envidia. Ahí es donde encontramos también la fuerza para seguir adelante, desde la búsqueda del éxito, desde la búsqueda de la abundancia, pues ahí encuentra uno de una manera, otro de otra, ahí es donde vamos encontrando la fuerza para ir adelante. Y según vamos adelante nos vamos descubriendo, porque no es a dónde llego, sino en qué me estoy convirtiendo en cada paso del camino que estoy haciendo. Entonces, si fuera fácil ese camino, esta es mi teoría, Adriana, ¿eh? Si fuera, o mi teoría no es una teoría, es como yo lo experimento. Si mi camino fuera fácil, yo no saldría de mi zona de confort. Seguiría siendo la misma Arancha de siempre. Sin embargo, hay obstáculos que van viniendo y que yo elijo si atravieso, si los rodeo, si los salto o si me doy la vuelta y me voy. Y ahí es donde me voy transformando, ahí es donde también voy descubriendo que se me va cayendo a jirones lo que creía que era, la que creía que era, ¿no? Por eso he dicho desde el principio, estoy en encuentro conmigo mismo, porque estoy en el encuentro, yo le llamo el encuentro con el alma, ¿no? Los acompañamientos que yo hago, para mí, yo digo que son acompañamientos para hacer un encuentro con el alma, ahí donde resuena el alma. Entonces no es que el camino sea duro, lo complicamos nosotros desde nuestra manera de sentirlo y de vivirlo, obviamente. Pero es muy difícil, sería imposible que alguien le arrancara la vida a algo que adora y que no le supusiera ningún problema. Realmente sería muy extraño, ¿no? O sería un gran trabajo de desapego a la vida y de entendimiento de que esto es así. Y sí es verdad que yo dentro de todos esos regalos que te digo que yo he recibido, uno es el vivir sin expectativas, o por lo menos que las expectativas han disminuido un 90%. Otro es la libertad de ser sin importarme lo que opinen los demás. Y este es un reto, ¿eh? Y aquí estoy hoy, aquí estoy hoy, ¿no? Quiero decir, porque, porque a mí me cuesta mucho la exposición, pero entiendes que hay algo que está por encima de la vanidad de si salgo guapa o salgo fea, y hay algo por encima de parecerá bien o no parecerá bien. Yo sé lo que he vivido. Tengo una amiga que siempre me dice, es que nadie te lo puede discutir porque es lo que tú has vivido. Y es esto, ¿no? Lo que yo he vivido, podrán decir que lo cuentas más bonito, menos bonito, que lo que sea, pero es tu experiencia. Entonces, no hay nada que decir ahí. No hay nada. En el fondo, no hay nada que decir. En la forma, pues quizá podamos mejorar como lo contamos, ¿no? Pero nada más. Y es tan real, honestamente. Volvamos a ese espacio de plenitud que viviste en el quirófano. Mencionaste que estabas en ese estado de plenitud. Durante ese estado de plenitud, ¿fuiste consciente que estabas muerta?
Yo ¿O era, no sentías eso? perdón, Perdón, no, no. yo era consciente de que yo era la que estaba arriba, no la que estaba abajo. Y me daba igual. Es que creo que no, ni en ningún momento atrapé el pensamiento de muerte o vida. Yo era aquello. Y yo estaba tan bien que no había necesidad de bajar otra vez allí. Esto es lo que yo sentí. O sea, pero no tengo recuerdo para nada de haber dicho, ala, me he muerto. O me estoy muriendo y están intentando. No, yo les veía y yo veía, pero lo veía desde pues fíjate, ¿sabes? Es un desapego enorme. Es el desapego. Para mí, de lo que yo he experimentado, es el desapego, porque es verdad que ahora estoy en un grado de desapego muy alto con respecto a lo que yo había vivido antes, pero aquello era el desapego. No sé si contesto a tu pregunta. Absolutamente. Es justo lo que estaba buscando, esa palabra, el desapego, porque asocié esto de que, ok, sí, el camino que tenemos que recorrer es duro, es porque todavía estamos apegados a creencias, a cosas materiales, y eso nos hace sentir en un estado de sufrimiento, tal vez. Eso fue la asociación que hice durante la charla que estábamos manteniendo. Y también mencionaste que este estado de plenitud se puede lograr en cualquier parte de nuestras vidas, no necesariamente que tenemos que pasar por una muerte o por un sufrimiento, sino que sí podemos llegar a este estado de plenitud. ¿Lo has logrado en otras ocasiones? Mira, la vez que más presente lo tuve fue en la muerte de mi hijo. Mientras yo estaba allí con él, que le estaban atendiendo, nos permitieron que estuviéramos con él eh, y después, hasta que hicieron todos los trámites, vino pues, forense, juez, todas estas cosas, estuvimos todo el tiempo con él. Yo ahí lo volví a vivir, en una magnitud soberana, ¿no? Soberana. Y yo había tenido esas dos experiencias cercanas a la muerte anteriores, pero mi marido no. Y tuvo la misma sensación. Wow. Y cuando llegamos a casa, porque él estaba a 5 minutos de donde estábamos nosotros, cuando llegamos a casa, él me dijo, siento una paz que no había sentido en mi vida. Esto es lo que se siente. Y nuestro hijo no era un hijo que dijeras, el día que se muera vamos a descansar porque nos ha dado una vida, porque es todo. No, no, para nada, al contrario, al contrario. Y sin embargo, los dos tuvimos esa percepción, más otras percepciones que vinieron días después, porque él se presentó al día siguiente, dio un montón de señales. Quiero decir, nosotros, yo he sido más creyente en todos estos temas, mi marido ha sido más agnóstico, ¿no? Más lógico, más mental, más de energía masculina, que es lo que suele pasar, ¿no? Más de energía masculina. Y él en aquel momento dijo, no, no, yo sé que él está bien, yo sé que él sigue vivo, yo sé que él está bien. Y antes le hablabas de la muerte y decíamos la muerte y te mueres y ya está, ¿no? O sea, pero fue un discernimiento, un punto de inflexión para dar una claridad sobre algo que antes estaba en espacio de sombra. Pues él se fue poniendo su luz en ese espacio de sombra de su padre en ese caso, ¿no? Y más en el mío, ¿no? Y, y es eso, no sé cómo decirlo. Ese momento fue vivir eso mismo, pero luego en la vida, si
si tú estás en ese silencio interior, si sales un poco del ruido de la vida, si buscas una conexión con la naturaleza, te puedes llegar a emocionar viendo un atardecer o viendo volar un pájaro o viendo pasar una nube y sentir que todo está bien y que ese es el momento perfecto y que si te tienes que ir no pasa nada. Ese es ese momento en el, ya está todo, si es que todo está bien como es, ¿no? Y yo los he tenido, a ver, puedes hacerlo en estado de meditación, en un estado de meditación profunda. Dicen que también, yo no ha sido mi caso, ¿no? Yo he sido más en espacios de estos, ¿no? O abrazando al perro, abraza a un animal y ahí tienes una fuente de amor incondicional enorme, enorme, ¿no? Vete a la orilla del mar, siéntate, escucha el mar, respira, respira y olvídate, deja atrás el ruido de la vida, ¿no? Deja atrás el ruido de la vida y solamente céntrate en el corazón. Respira y céntrate en el corazón y busca en el corazón algo que tú amas, alguien a que amas, ¿no? Vete ahí adentro y ahí es donde vas a encontrar ese espacio. Es una cueva muy pequeñita, pero cuando le pones luz se hace enorme, se hace el espacio más bonito que puedes conocer, ¿no? Y si no llegamos a ser ese estado de plenitud, tocaremos la puerta, llegaremos a la entrada y nos dejarán echar un vistazo. Pero este recuerdo acomoda el alma y nos acomoda en la vida. Nos acomoda en la vida. El problema es que nos dejamos llevar por esos apegos y acabamos viendo solamente la parte que nos, que nos hace más terrenales, más mentales, que tenemos que poner todos los espacios de lógica a todo lo que hacemos, que si no hay una ida no hay una venida, si no hay un dar no hay un recibir, si no hay un si no hay, si no hay, si no hay, ¿no? Entonces, para mí la muerte, me decías antes qué es, ¿no? Para mí la muerte es el equilibrio perfecto entre el dar y el recibir. Porque tú ofreces a la muerte aquello que tienes y entregas, pero a través de la muerte recibes algo que si lo sabes valorar, si lo sabes ver, si aprovechas la oportunidad, te abre la puerta a otra forma de vivir. Que sin duda lo puedo ver. Yo encuentro con el alma, acompañas a gente a encontrarse con el alma. ¿Cómo puedes describir eso, ese encuentro con nuestras almas? Bueno, para mí es, a ver, quizás suena muy pretencioso, ¿no? Pero, o sin embargo, se trata de que estemos en ese centro donde el cuerpo físico, donde la mente, donde las emociones, donde nuestra energía y nuestra voluntad están en un espacio de alineación, en la coherencia. Para mí el encuentro con el alma está en la coherencia del ser, en la autenticidad. Cuando hagas lo que pienses, lo que sientas y expreses desde ahí, desde ahí. Entonces, el encuentro con el alma no es algo, bueno, es una forma, yo le llamo de esa manera, ¿no? Pero es ese espacio de recogimiento que además es sencillo, es mucho más sencillo de llegar que lo que parece, ¿no? Que es dónde está mi cuerpo físico, dónde está rechinando, qué me está diciendo, qué qué parte de esto no estoy recibiendo. ¿Estoy matando al mensajero? El miedo es un mensajero, la tristeza es un mensajero, ¿no? Entonces escucha al mensajero.
es esto, es escucha al mensajero, ¿no? Y el mensajero al final es el mensajero de ese plan que tú has venido a vivir, de qué has venido a ser, ¿no? Pues cuando yo hago esto, cuando estamos haciendo esto, ¿no? Estamos en ese espacio de escucha, de no juicio, en la amabilidad de que se dé lo que se tenga que dar, ¿vale? Es como cuando entras en registros akáshicos, ¿no? O cuando estás en ese espacio de, de una meditación en la que hay un sutil movimiento que dices aquí es, ¿no? Aquí, aquí. Aquí es donde yo soy capaz de visualizar y visualizo sintiendo. Pues es esto, ¿no? Cuando estás en esa sintonía, bailando la misma música. Es esto. Entonces, cuando haces esos encuentros, al final es acompañar a la persona a que pueda llegar a, a coger su manera de hacerlo, sabiendo que yo no puedo hacer nada más que ser en ese momento una guía, un canal o un puente, pero es la propia persona la que hace de verdad ese encuentro. Así mismo. Es entregarse, Sí, entregarse 100%. eso es. Arancha, ¿qué es lo que tememos? Esta pregunta llegó a mí, pero la pregunta que llegó a mí es, ¿qué es lo que tememos de la muerte? Mas, sin embargo, cuando vuelvo a leer, yo escribo, ¿qué es lo que tememos de la vida? Pues mira, cuando nacemos se echa todo el velo encima. Hasta el momento de nacer somos seres en plenitud, ¿no? Y nacemos y se echa todo el velo encima para olvidar absolutamente todo. Es como si nos hubieran vestido de repente con un montón de capas. Nos van poniendo una capa y otra capa y otra capa y parecemos escuderos, ¿no? Con corazas y corazas y corazas que nos impiden ser y hemos venido a ser. ¿Qué es para mí, qué es lo que nos asusta de la vida? El que hay detrás de esa coraza. ¿Qué pasa si rompo esta coraza? ¿Qué pasa si me descubro? ¿Qué pasa si salto y veo que no pasa nada? ¿Qué pasa si me doy cuenta que, mira, ayer con una persona haciendo registros y la imagen era dos montes y una cuerda para atravesar esa cuerda con un acantilado abajo, ¿no? Y cuando yo le describía la imagen que yo veía, me decía, es que así me siento en la vida. Digo, bueno, pues hay una densa niebla debajo de los pies, pero es que debajo de esa niebla hay tierra firme. No existe ese acantilado. El miedo a la vida es voy a andar por una cuerda floja sin ver a dónde voy y sin ser consciente de que estoy pisando tierra firme todo el tiempo, porque yo soy en mayúsculas. Me da miedo descubrirme, me da miedo saber el potencial que tengo. Es, ¿qué pasa si ahora de repente esta conversación la tenemos y la tenemos sin hablar y estamos perfectamente comunicadas? ¡Qué susto! Habrá venido un marciano y nos ha abducido, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy consciente de que puedo crear lo que estoy creyendo y sintiendo de verdad? Y esto no quiere decir que yo cree la muerte, ¿no? Quiere decir que si yo puedo crear y será la muerte, será la vida. Para mí, el miedo a la vida es el miedo a ser yo, el miedo a descubrirme con todas las facultades, las capacidades, las habilidades, con toda la alegría de vivir, con todo el potencial, sabiendo que he venido a disfrutar a pesar de los años y a pesar de los daños. Es eso, ¿no? Yo, para mí, no lo sé. Si lo sabes. O sea,
Puedo sentir la presencia de tu hijo diciendo, sí, es mi mamá. Sí, sí. Muchísimas gracias. Me encanta el recorrido que me has hecho dar. Em, las cosas que no hay coincidencia, ¿no? Y cada uno de nosotros estamos en el puesto que tenemos que estar ofreciendo el servicio al que se nos fue enviado. Gracias. Es algo más que quieres compartir con nosotros. Pues gracias, gracias a vosotros por esta, bueno, pues por este espacio de encuentro, ¿no? De encuentro, porque para mí cada vez que puedo hablar de esto también es un encuentro con una parte de mí que es real, que ha estado escondida, que me ha costado mucho sacarla a la luz, pero creo que si en algún momento puede servir, pues ahí está, ¿no? Yo he prestado servicio siempre desde pequeña, he sido voluntaria desde los 20 años más o menos y he estado en acompañamiento a enfermos crónicos durante muchos años, en acompañamiento de vida, de bienestar de vida. Y bueno, pues ahora es ese espacio, pero desde otro punto con una mayor conciencia, ¿no? Ni más ni menos que otras personas que lo hagan. Solamente que es como que hay una semilla que se sembró en el corazón y que ha puesto un para qué a la vida y también un para qué a la muerte. Y desde ese para qué de la muerte de Miquel, de mi hijo, yo puedo ofrecer, a ver cómo lo digo, puedo ofrecer un testimonio que ni es ejemplar, ni tiene por qué ser iluminador, ni tiene que ser motivador, ni mucho menos. Pero si algo resuena en algún momento, pues está ahí, ¿no? Y en ese para qué, porque la pregunta que yo me hice desde el primer momento, igual que me la hice antes en la enfermedad, nunca fue el por qué me toca a mí, o por qué ha muerto mi hijo, o por qué ahora muere mi padre, por qué muere mi madre, sino para qué está dándose esto en este momento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Lo que decía antes, el matar al mensajero, matamos al mensajero por miedo. El miedo nos hace sacar la espada y cortarle la cabeza al mensajero. Así que gracias a vosotros de todo corazón por este encuentro. Gracias. Muchas gracias a ti porque realmente ha sido extraordinario todo lo que tú has expuesto desde tu propio testimonio de vida, que es la veracidad Gracias. misma para ti, para todos y para todos los que te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a escuchar después diferido. Muchas Gracias, gracias por todo Marita. este encuentro. Gracias, adiós, adiós. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Y doy una vuelta más. ¿Alguien más del panel quiere hacer alguna pregunta? Arantxa, están invitados a hacerlo. De mi parte es agradecerte. Quedan muchas cosas. Me encantaría sentarme a conversar contigo porque me has reabierto muchas puertas que ya también había olvidado y cerrado Bueno, pues por ha miedo a sido ignorar. un encuentro, Adriana. Ha sido un encuentro. Definitivamente, definitivamente. Agradecidas por estar aquí y por darte la oportunidad de hacer esto todos juntos. Sí, Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. Y así quedan todos invitados. Saben que nuestro programa se pasa en directo todos los miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Quedan invitados, pueden usar este mismo enlace. Todos los miércoles estamos aquí. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias. Gracias.